Buenas tardes a todos y a todas. Cada año, en los últimos 20 años, la Fundación ha realizado alrededor de esta época del año su conferencia anual, invitando a destacados investigadores y a diseñadores de ideas frescas y valiosas en educación y tecnologías a nivel internacional, con el propósito de estimular la discusión nacional, de enriquecer el intercambio de ideas y experiencias y tener la oportunidad de acercarnos a las nuevas fronteras del conocimiento de primera mano. Este año no podíamos dejar que la crisis de salud que vive el planeta entero nos interrumpiera esta tradición. Al contrario, la pandemia demanda un mayor esfuerzo de todas las personas y de todas las organizaciones para hacer un mejor trabajo aún. Es así como estamos reunidos esta tarde virtualmente por primera vez para recibir a nuestro conferencista, el doctor Daniel Wilson, director del proyecto Z, o Proyecto Cero en español, de la Escuela de Posgrado de Educación de la Universidad de Harvard. Este centro de investigación fue fundado en 1967, de la mano de destacadas figuras como Howard Gardner, Nelson Goodman y David Perkins, con la idea de entender y mejorar la educación, la enseñanza, el pensamiento, la comprensión y la creatividad, tanto a nivel de las personas como de las organizaciones. Un área de prioritaria atención del programa PZ busca mejorar los procesos cognitivos de pensamiento de orden superior, un tema que también nos ha ocupado de manera central en la Fundación Omar Bengo. PZ ha sido un centro de investigación que se ha caracterizado, como ellos mismos se definen, por ser apasionados por las grandes preguntas, por lo conceptual, por lo interdisciplinario, por el desarrollo de las personas. Y de nuevo encontramos convergencia inmediata con la FOD, cuyo lema se sintetiza en 3 palabras: educación, tecnología y desarrollo. El tema de la conferencia cae como anillo al dedo este año, pero es importante señalar que este no responde a un esfuerzo de ajustar la conferencia al contexto que vivimos. El Proyecto Cero viene trabajando en este tema desde hace muchos años y hoy tiene un portafolio diverso y amplio de recursos, de estrategias y de resultados de campo que enriquecen las alternativas que docentes en todo el mundo pueden adoptar. Así, lo que escucharemos esta tarde recoge una rica experiencia acumulada por el trabajo tesonero y entusiasta de un prestigioso grupo de investigadores y académicos liderado por el Dr. Wilson, que son, con muchos socios en muchos lugares, vienen construyendo nuevo conocimiento, identificando mejores prácticas y habilitando múltiples opciones para la comunidad docente y para la comunidad científica que trabaja en estos temas. En los días pasados, Daniel y su colega Tina Blythe han estado trabajando en un taller con docentes y asesores del Programa Nacional de Informática Educativa, precisamente en estos temas. Y hoy queremos compartir un poquito de ese amplio programa con todos ustedes, convencidos, como estamos en la Fundación, de que la educación debe ser cada vez más una disciplina rigurosamente fundamentada en la copiosa evidencia científica que se acumula velozmente y que se debe analizar y procesar en el marco de nuestros contextos individuales, institucionales, para profundizar y para esclarecer nuestra comprensión de preguntas fundamentales. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo usamos el conocimiento que acumulamos en nuestra vida para generar nuevo conocimiento? ¿Cómo creamos nuevas cosas, nuevos productos, nuevas ideas, nuevos modelos? Lo virtual nos invita a ser concisos, más precisos, más enfocados. De manera que voy a terminar mis palabras agradeciendo en primer lugar a todas las personas que nos acompañan esta tarde por sumarse a esta primer conferencia virtual. Son acciones concretas como esta con las que reafirmamos el compromiso de todos con el desarrollo profesional docente y su actualización y con la constante análisis y revisión de las nuevas tendencias y las nuevas ideas.
Hoy estamos aquí reunidos docentes, profesores, supervisores, directores, equipos técnicos y administrativos, colegas investigadores y académicos de universidades, organizaciones sociales, del sector privado, de cooperación internacional. Es un grupo amplio que tiene como común denominador el valorar la importancia fundamental de la educación para el bienestar de las personas y de los países. Por querer conocer mejor los retos y rezagos que esta enfrenta, por valorar las ideas valiosas que se generan en el mundo, la necesidad de discutir estas ideas y de arriesgarse a experimentar con ellas. Esta conferencia busca contribuir a esos temas y a esa discusión. Sean todos y todos bienvenidos a la FOD virtual. Y termino con muy especial agradecimiento a Daniel, que nos visita nuevamente, esta vez en forma virtual, por estar siempre dispuesto a compartir y colaborar con la FOD y con tantos colegas que nos acompañan esta tarde. Muy entusiasmada, los dejo entonces con el Dr. Wilson. Muchas gracias, doña Leda, por sus palabras de introducción y de bienvenida al doctor Daniel Wilson. Y antes de iniciar con la conferencia, les recuerdo a aquellos que se han unido tarde para accionar su servicio de interpretación, ya tienen que darle clic en español o en inglés, dependiendo del lenguaje que quieran escuchar. Daniel, te damos la bienvenida y para que puedas iniciar con la conferencia. Bienvenido a Costa Rica virtualmente. Adelante. Pura vida, como ustedes están diciendo. Gracias, Leda y Eduardo y todo el equipo de la Fundación Omar Dengo. Yo voy a ofrecer esta charla en inglés, entonces yo voy a cambiar mi idioma. It is a real pleasure, and let me just echo Leda's opening thanks to you all. The hour that you've dedicated to your own learning, to your own development is something I take quite seriously. So I've attempted to do what Leda has suggested in her goals, to stimulate some conversations, to share some ideas, and hopefully to encourage us all to think about how we're supporting one another. Estamos apoyándonos unos a los otros como educadores en el mundo de hoy. Y déjenme decir al principio de esta hora que tenemos juntos que vengo hacia ustedes no solamente como una persona investigadora, que he trabajado casi 3 décadas con escuelas y educadores alrededor del mundo, mi trabajo en el Proyecto Cero, pero vengo hacia ustedes como un profesor, como un maestro. Yo antes enseñaba en un colegio y tengo gran admiración por el trabajo que hacen los maestros y francamente gran admiración por lo que se les está pidiendo a los maestros que hagan hoy día en el mundo de hoy. Pero no puedo no mencionar que vengo ante ustedes también como un padre, como padre de 2 hijos en escuelas públicas aquí en Cambridge, Massachusetts, y viendo sus experiencias con sus amigos, no estar conectados, por lo menos en las maneras que ellos esperaban con sus maestros en la escuela. Esto es bastante, nos da mucha sobriedad. Claro, la escuela media no es exactamente que la edad perfecta para que los chicos estén aislados, pero la mayoría estamos tratando con niños y jóvenes que están más aislados. Como investigador, como maestro y como padre, que iba a compartir con ustedes algunas ideas para estimular algunas reflexiones. Y realmente es una meditación, es una invitación a meditar en cómo en medio de este caos, el verdadero dolor que muchos de nosotros enfrentamos hoy por la pérdida de vidas, por estar combatiendo esta pandemia, por medio de las verdaderas disrupciones de nuestro mundo.
Y entonces ver cómo de manera legítima nos podríamos preguntar cómo podríamos pedirle a los educadores que se desarrollen profesionalmente hoy. Yo realmente no todos tenemos mucho ya, muy suficiente, con solo tratar de salir adelante en el día a día. Y a mí me gustaría sugerir que en el medio de tal disrupción, ahí están las semillas del crecimiento. Y aunque es difícil y aunque parece abrumador, aunque podríamos desear volver a la normalidad, entonces nosotros como líderes y pensadores que pensamos sobre el aprendizaje, necesitamos seriamente considerar cómo estas mismas condiciones que causan esta disrupción son oportunidades para el desarrollo. Entonces me gustaría meditar con ustedes sobre este desafío, cómo podemos crear las condiciones para crecimiento para nosotros y para los educadores hoy. Hoy, cuando estamos exhaustos emocionalmente, la salud mental, la salud física, el ánimo muy bajo, todos esos eran problemas antes en la enseñanza, pero esto se ha vuelto mucho más agudo en el mundo actual profesional de las escuelas. ¿Cómo podemos buscar esas oportunidades de desarrollo? Pero espero que al final de esta hora podamos sentirnos un poco más optimistas sobre las maneras de cómo podemos decir de estas experiencias tristes que tenemos los educadores, porque uno puede ver alrededor del mundo muchos de nosotros que hemos trabajado con educadores que han hecho un trabajo de desarrollo impresionante con niños. Hemos visto escuelas que han hecho en los últimos 6, 8 meses que son increíbles. Entonces, nunca deberíamos olvidar esto. Lo que estamos viendo son adaptaciones. Estamos viendo nuevas maneras en que los profesionales están haciendo su trabajo. Eso no es fácil y es a la fuerza, es obligado, pero vemos nuevos experimentos alrededor del mundo y yo adivinaría que en sus propias comunidades vemos experimentos en dónde está sucediendo el aprendizaje, en las escuelas, los maestros que están sacando a los niños para que realicen arte en sus comunidades, vemos experimentos afuera porque necesitan estar afuera. Entonces vemos experimentos sucediendo con educadores que están diseñando lecciones en algunas de las comunidades más pobres, que las comunidades puedan acceder, no solamente niños, si ustedes ven la imagen a la derecha abajo, pero que los padres pueden acceder junto con sus hijos y vemos educadores como nos vemos hoy en día en muchas formas para compartir trabajo, para pedir ayuda, para buscar recursos. Y entonces la idea misma de una ecología de aprendizaje ha cambiado radicalmente. Es el contexto de cómo, donde sucede el aprendizaje, los actores involucrados en el aprendizaje y en muchos casos el contenido mismo del aprendizaje. Para aquellos como nosotros que hemos estado estudiando la educación por décadas, las circunstancias, estas no fueron invitadas. Podemos ver esperanza, podemos ver en estas adaptaciones promesas para algunas innovaciones perdurables. Yo no creo que debemos invitar a las crisis. El Señor sabe que como padre yo tengo mis dificultades, pero como educador yo sé que nada sucede sin alguna forma de disrupción. Ningún crecimiento, ninguna revolución
ningún cambio sustantivo sucede sin algún tipo de dolor, algún tipo de trauma, algún tipo de desequilibrio. Algo se pierde cuando vamos hacia adelante. Las personas están yendo hacia adelante, los educadores están yendo adelante con prácticos, no necesariamente los que ellos quisieran, pero mucho de su propio diseño. Ahí están operando en sus límites. Entonces, a veces estos límites serán muy cansados y tenemos que comprender y respetar eso. Pero en estos límites se encuentran las oportunidades para crecimiento. Entonces, yo como educador, como investigador, como padre, entonces veo a mi alrededor y encuentro consuelo en que estamos viendo en esta situación elementos para cambios prometedores. La cuestión es si encontraremos estos como inspiración o los vamos a juzgar como solo que apenas estamos saliendo adelante. Y creo que esa es la clave. ¿Cómo no vamos a ver lo que los educadores y nosotros estamos haciendo? ¿Cómo ver esto que solo apenas estamos saliendo? ¿Cómo vemos lo que están haciendo como respuestas que se adaptan y aprendemos de esas adaptaciones? Entonces, cuando algo no funciona, tenemos que adaptarnos. En educación sabemos, conforme vemos el crecimiento de los niños y los aprendices, continuamente les estamos viendo que se adapten a nuevas maneras de pensar, que cuestionen su realidad y sus creencias. Bueno, entonces todos estamos haciendo eso ahora. Y creo que el desafío es que si tomamos nuestra profesión en serio, ¿cómo podemos examinar el desarrollo profesional en estos tiempos? Toma esfuerzo y recursos, no solamente económicos, recursos psicológicos, sociales, para poder apoyar el desarrollo en estos tiempos, pero también requiere liderazgo y los que hacen políticos que piensen en las condiciones que van a apoyar este desarrollo profesional en estos momentos de disrupción y no busquen solamente normalizar y regresar al statu quo. Entonces, me gustaría ir más adelante con esta meditación e invitarlos a pensar que nuestros trabajos hoy, nuestros trabajos este año, son entender las estructuras que podemos ofrecerle a los educadores, ofrecer nosotros mismos para mantenernos en estas disrupciones, para mantener estas disrupciones como oportunidades. No solo las vamos a tolerar, sino que las vamos a examinar, las vamos a comprender, las vamos a explorar en maneras de desarrollo. Ok, eso me parece como pedirles mucho, ¿verdad? Pero creo que tiempos muy serios merecen preguntas serias. Y estos tiempos tan serios para cada uno de nosotros como educadores merecen nuestra atención seria para buscar estados posibles futuros. Entonces, bueno, ¿cómo podemos concebir viendo los diferentes tipos de disrupciones como fuentes potenciales para desarrollo profesional? Bueno, yo creo que el primer paso es recordarnos de las raíces del desarrollo profesional, porque ahí la idea de disrupción siempre se encuentra ahí. Entonces, vamos para atrás. ¿Qué queremos decir por desarrollo profesional? Primero que todo. Y entonces, ¿cuáles son algunos de los principios de diseño que conocemos? Antes de la pandemia, nosotros sabemos que tenemos buenos principios de diseño. Entonces, podemos ir para atrás y ver cómo podemos aplicar estos principios en el mundo de hoy. Entonces, veamos la primera pregunta.
¿Qué es desarrollo profesional? Muchos de ustedes, me imagino, tienen algún conocimiento. Entonces, perdónenme si esto es redundante, pero quiero simplemente plantear así como el paisaje para nosotros. Desarrollo profesional son dos palabras, desarrollo profesional. Y cuando hablamos de desarrollo profesional, debemos honrar lo que es único de estas dos cosas y a dónde se traslapan. Y por tanto, si usted está interesando tarde ahora, solamente recordarles, como dijo Eduardo, que si usted quiere escoger su idioma, lo puede hacer en la parte inferior de la pantalla. Sí, ese fue mi anuncio de servicio público, entonces regreso a mi charla. Entonces podemos ver dos tipos de disciplinas para recordarnos qué queremos decir por desarrollo profesional. Uno es los estudiosos, los que estudian las profesiones. ¿Qué significa estar en una profesión? Bueno, hay muchos tipos de escrituras y de pensamiento. Estamos de acuerdo, por ejemplo, y me refiero a un artículo de uno de mis colegas, de Howard Gardner, escribió un pensador estupendo sobre desarrollo de cuando vemos el desarrollo profesional que necesitan los maestros, identificamos algunas características. Pensamos en las profesiones. Uno de los aspectos importantes de una profesión es que está comprometido a servir un bien social. Y entonces existe este compromiso para el bienestar de otros. Otro es conocimiento experto, conocimiento, destrezas, prácticas. Entonces, un tercero es los profesionales exhiben un juicio ético bajo la incertidumbre. Entonces, no es solamente saber cosas que es para el bienestar social, pero cuando las cosas están ambiguas, cuando son inciertas, entonces confiamos en los profesionales de que nos den un juicio ético, juicios que van a beneficiar a otros. Cuando no sabemos qué hacer, vamos a regresar a pero continuemos. Entonces, las profesiones tienen comunidades y tienen una organización colectiva de cómo aprender de la experiencia. Entonces, hay una manera en la que organizamos la reflexión, compartiendo ideas y conocimiento, aprendiendo de los errores y de los éxitos. Entonces, eso que crea entonces algún tipo de política, de ley, práctica, etcétera. Y entonces estas comunidades supervisan la calidad. Entonces, estas comunidades podrían ser muy informales, como grupos de consejería, o podrían ser comunidades de acreditación, universidades, etcétera. Y eso es lo que podría desarrollar una profesión de otras ocupaciones o vocaciones. Vocaciones o otro tipo de trabajo que hacemos no tendría algunos de estos aspectos. Pero si empezamos a tener algunos de estos aspectos, comenzamos a ser más un profesional. Entonces, Gardner y Showman apuntan a los doctores, los abogados. Estos son como profesiones icónicas. Educadores también. A algún grado, ustedes pueden ver estos representados en el campo de la educación y varían de estado a estado, a veces de nación a nación, pero realmente se conectan con estas características. Entonces, eso es un cuerpo. Entonces, veamos a ver este otro cuerpo, que es el desarrollo adulto, profesiones, desarrollos. Entonces, ¿qué
queremos decir por desarrollo de adultos? Bueno, hay varios psicólogos que se especializan en un desarrollo de adultos en muchas décadas. Doy dos recursos, por ejemplo, Bob Keegan, que es un colega mío aquí en la educación de posgrado, y está John Mesereau de Keegan y Mesereau son dos grandes figuras en esta área, hay más, claro. Y hay otros psicólogos han identificado aspectos importantes sobre el desarrollo de adultos. Entonces, primero que todo, déjeme decirles, sí, los adultos se desarrollan. Entonces, sabemos que cuando cumplimos 20 años, no dejamos de desarrollar. Siempre cognitivamente, emocionalmente, etcétera. Entonces, eso es importante, tomar nota de eso. Pero hay otros aspectos del desarrollo de adultos, teoría que deberíamos conocer, es sobre transformar estas teorías de acciones. Esta es otra frase de otro psicólogo, de Chris Argyris. La idea es que estas teorías de acción es que conforme crecemos en edad, enfrentamos oportunidades para revisar nuestras creencias sobre cómo funciona el mundo y cómo actuar en él. Y conforme crecemos en edad, conforme vamos haciéndonos viejos, seguimos desarrollándonos. No es tanto que el mundo cambia, sino que nosotros cambiamos. Nosotros transformamos nuestras teorías de acciones, las teorías que gobiernan, que rigen cómo actuamos, nuestras creencias y cognición debajo de estas. Un otros aspecto importante de esta teoría de desarrollo de adultos es que nuestro desarrollo empieza por sentidos, momentos en que hay cosas que no son claras, momentos en que estamos confusos, no sabemos cómo actuar. Entonces el mundo no se comporta como esperamos. Estos son algunas de las cosas que nos empujan a tener sentido de las cosas. Otra idea importante aquí, y simplemente voy a pasar por ellas rápidos, para construir esta teoría de desarrollo de adultos, es conforme nos transformamos, conforme pasamos a eventos donde creamos sentido, lo que está pasando cognitivamente es que estamos desarrollando relaciones entre, particularmente Keegan diría, sujetos y objetos. Entonces, en términos comunes, es que hay cosas que nosotros no accedemos, pero que gobiernan nuestro pensamiento, nuestros comportamientos, y esos son sujetos. Por ejemplo, un ejemplo clásico sería: realmente no tengo acceso a mis primeros años, algunos de mis valores o incluso entender mi identidad. Soy sujeto de eso. No es tan accesible para mí, pero tal vez hay algo que me dispara, un disparador de esto, alguien más. Y entonces mis valores entran en conflicto con ellos, mi identidad es cuestionada. Entonces ahora esta idea de una identidad se convierte en un objeto. Ahora es accesible para mí, ya no es inaccesiblemente gobernando mis pensamientos y mis comportamientos, sino que ahora lo puedo tener como un objeto y evaluarlo de manera crítica. Entonces, las teorías de desarrollo de adultos a menudo hablan de esta idea de sujeto-objeto, que es algo que podemos evolucionar a lo largo de la vida, la habilidad de tener algo por separado de nosotros que antes era tan integrado que eran inaccesibles, entonces eran sujetos. Podemos sacar y convertirlo en objeto. Porque muchos de estos teoricistas es que ustedes pueden ver en esta teoría de desarrollo adulto que hay un número de relaciones sujeto-objeto y muchos de nosotros nunca
nunca realmente los separamos completamente, pero la idea es que estamos llegando a comprensiones más complejas de identidad, de relaciones sociales, ética, nuestro moral, nuestro sentido de tiempo. Entonces, tomar estas cosas, separarlas en vez de guardarlas, gobernando nuestro comportamiento y pensamiento. Eso es como los principios alrededor de la teoría del desarrollo de adultos. Ok, entonces demos un paso atrás. ¿Por qué estas cosas serían útiles cuando pensamos en desarrollo profesional en el mundo disruptivo de hoy? Porque este mundo de hoy nos está dando muchas oportunidades en las que vemos incertidumbre. Y entonces los educadores, nosotros, nos desafía ver qué es lo que va a ser una buena decisión, qué tipos de comportamientos van a ser éticos y correctos para otros. ¿Cómo voy yo a organizar mi aprendizaje de estas experiencias? Entonces, estas son preguntas sobre la profesión. Momentos que van a disparar estos momentos, pero estos son muchos momentos donde nuestras creencias del mundo, la comprensión de lo que significa ser un maestro, todo esto se cuestiona. Las presunciones que gobiernan mi comprensión de mi identidad como maestro se cuestionan. Y entonces las presunciones de lo que entiendo como mi relación con familias, con estudiantes, etcétera. Todo esto se puede cuestionar. Entonces, la teoría de desarrollo de adultos y las nociones de las profesiones nos dan una guía que en vez de tratar de solamente aguantarlo, sobrevivir, entonces realmente son territorios realmente muy ricos que podemos identificar, que podemos examinar. Sin embargo, la cuestión es cómo. Quiero decir, si hay muchas de estas oportunidades, hay demasiadas. ¿Cómo podemos seleccionar, cómo podemos apoyar a los maestros en el mundo de hoy? En esta meditación yo argumentaría es que el primer paso es reconocer que es una oportunidad de aprendizaje importante. El segundo paso es cómo diseñar las experiencias para que los maestros no solamente se sientan cuidados, sino que sientan que pueden alcanzar progreso por medio de estas disrupciones tan estresantes y tan perturbadores. La segunda pregunta es, con base en lo que sabemos de desarrollo profesional, ¿cuáles son algunos de los principios de diseño que podemos considerar en el mundo de hoy? El mundo de hoy no es tan estable como era. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con esto. Pero recordemos que no era tan estable antes tampoco. Y era difícil diseñar un desarrollo profesional eficaz antes. Entonces ahora pareciera más difícil, pero yo los invitaría a considerar que las dificultades podrían ser estructurales, no es por falta de contenido. Hay muchas experiencias entre padres, aprendices, maestros, líderes que están teniendo, que podrían ser muy importantes, ver cómo podemos ayudarles a sostener esto como para que sean beneficiosos para el desarrollo. Entonces, alguna buena noticia es que cuando estamos diseñando desarrollo profesional, en general hay unas buenas prácticas que ya han sido establecidas. Estas son cosas que ya sabemos. Entonces, por ejemplo, déjenme enfatizar 5 principios. Y luego quiero reflexionar sobre 2 de ellas que creo que son particularmente importantes para nosotros, para que las tomemos en cuenta en el mundo de hoy. Entonces, por ejemplo,
principios para un desarrollo profesional eficaz. Yo creo que nada va a ser tan sorprendente, pero aquí hay 5 grandes. Entonces sabemos que este desarrollo efectivo necesita estar basado en experticia, en conocimiento. Eso es lo que define la profesión. Tenemos que tener conocimiento especializado y destrezas en educación. Si estamos creando desarrollo profesional, debe estar anclado en pedagogía, entonces disciplinarios, conocimientos o, por ejemplo, enseñar matemáticas o si estoy trabajando en la parte social, entonces en la disciplina de servicios sociales o psicología social y también en la comprensión cultural, como conozco mis comunidades, los valores culturales de aquellos a quien sirvo. Entonces, todo esto está basado en experticia. Espero que todos podamos estar de acuerdo en esto. Creo que también podemos estar de acuerdo en que este desarrollo profesional eficaz debe los educadores deben estar involucrados en experiencias de reflexión. Para muchos de nosotros sabemos que si diseñamos experiencias prácticas para aprender pedagogías, entonces muy probablemente las van a transferir de regreso a sus clases. Tienen que estar comprometidos como un aprendiz. Entonces, experiencias directas en aprendizaje y aprender, no solamente experiencias directas, pero sino estar comprometidos en reflexionar sobre estas experiencias para entender algunos de los conceptos más profundos, conceptuales, que les van a poder ayudar a diseñar y adaptar sus propias experiencias. Y sabemos que deben estar comprometidos en reflexionar en cómo calzan estas experiencias con qué efectos van a tener a sus estudiantes y sus comunidades. Entonces sabemos esto. También sabemos que este desarrollo profesional eficaz debe estar integrado en el trabajo. Alguien que está tratando de apoyar este desarrollo profesional, nosotros sabemos que tiene que estar vinculado con lo que están haciendo los maestros y lo que ellos quieren hacer. Entonces el contenido debería estar tema o conectado con sus actividades diarias como maestro. Si no, entonces probablemente va a ser algo difícil para ellos para desarrollar estas prácticas. Debería estar puesto, imbuido en todos los aspectos diarios para que teme sus guías del contexto. Y también sabemos que debe estar conectado con otros rituales o costumbres en las organizaciones. ¿Sí? Entonces, todo esto lo sabemos. Entonces, basado en experticia, que debería debería ser de experiencia, que tener componentes que nos ayude a reflexionar e integrado con el trabajo. Estas otras últimas que también sabemos y creo que me gustaría enfocarme en estas como oportunidades potenciales. Ahora, eso no quiere decir que las primeras 3 no se aplican en el mundo de hoy. Yo creo que lo son. Y podemos pensar ciertamente en maneras, en cómo estas disrupciones como distanciamiento social o enseñanza remota, todo esto ha hecho preguntas de qué es el trabajo, cómo lo podemos integrar o qué podrían ser estas experiencias reflexivas. Creo que podemos hacer esto, pero creo que estas otras 2 podrían ser más generadoras para nosotros. Este desarrollo profesional eficaz debería fortalecer un sentido de propósito. Recuerden, lo que nosotros sabemos sobre las profesiones es que hay este compromiso a bienestar social más amplio. Está esta habilidad y este permiso para dar juicios éticos. Si no tenemos un sentido de propósito, entonces es difícil comprometerse con una profesión.
Entonces, sabemos que el desarrollo profesional, cuando está conectado con los intereses de un maestro o sus necesidades, sus propias ideas o preguntas, va a ser mucho más eficaz. Comenzando con sus valores, sus creencias, es un aspecto importante para el diseño de un desarrollo profesional eficaz. Debería crear un sentido de seguridad y crear un sentido de conexión en membresía entre colegas. Muchos de nosotros sabemos que a menudo los maestros dejarán la profesión de enseñar porque sienten que es aislada. Entonces, aquí, como un principio de diseño, sugiere que si queremos desarrollar como un profesional, tenemos que pensar en hacerlo menos aislado y hacerlo más conectado y más seguro para intentar cosas nuevas. El tercero significa conectarse con una identidad social más amplia, un propósito. Como dije antes, sin el propósito moral más amplio. ¿Cuál es el propósito de la educación? ¿Cómo me ubico yo en este propósito moral más amplio? Entonces podemos cuestionar si realmente somos profesionales. Entonces nosotros necesitamos vernos en esta meta más grande y la meta de educación es el desarrollo humano. Y necesitamos saber que lo que nosotros hacemos importa de alguna manera para ese propósito moral más grande, esa identidad más grande. Entonces, el desarrollo profesional eficaz desarrolla motivación, desarrolla autonomía y desarrolla esa agencia, esa habilidad para hacer esos juicios. Y finalmente, deberíamos mostrar progreso y crecimiento, que pudiéramos ver algún proceso, una documentación, que estoy creciendo, que me estoy desarrollando. Puedo ver dónde estaba, dónde estoy y ojalá pueda ver dónde voy, para dónde voy. Entonces, paremos un momento aquí. Hay muchos elementos importantes en esta sección, elementos importantes que no digo que sean fáciles, pero cuando estamos hablando de desarrollo profesional pre-pandemia, estas disrupciones que estamos enfrentando hoy, esta idea de crear seguridad, conexión social, conectándonos con propósitos más amplios, morales, estos eran difíciles de hacer aún en los mejores tiempos. Me gustaría argumentar en unos minutos que aún hoy en día es más importante todavía. Pero antes de hacer eso, déjeme hablar de esta nueva categoría. El desarrollo profesional eficaz debe cultivar prácticas de aprendizaje y en muchas maneras estas prácticas cortan a través de estos otros elementos, pero hay tipos específicos de prácticas. Son cosas que hacemos como profesionales, como educadores, que cuando nos comprometemos en eso, cuando hacemos, nos ayuda a desarrollar nuestra práctica como maestros. Específicamente prácticas como notar cómo podemos ir más despacio, prácticas de observar, de identificar, de reflexionar. Todas estas son prácticas que notamos, no solamente hacer más cosas. Eso no es una práctica de aprendizaje, eso es una práctica de desempeño, pero no de aprendizaje. Entonces, realmente es ir más despacio para ver y tomar nota. Prácticas de cuestionar, prácticas de cómo uno puede pensar en qué es lo que no sabemos, cómo nuestra curiosidad,
cómo sondeamos prácticas de teorización, de que hagamos teorías, cómo nosotros logramos hacer explicaciones para nuestros estudiantes, nuestra clase, nuestra comunidad. Son estas explicaciones, son teorías. ¿Cómo podemos crear teorías que podríamos probar que revelarían sistemas de ideas y de causalidad? Cómo creamos estas teorías es un aspecto importante de una práctica de aprendizaje en educación. Prácticas de experimentación, cómo hacemos, probamos algo nuevo, cómo aprendemos de ese experimento, cómo tomamos riesgos, cómo inquirimos, cómo preguntamos, cómo tratamos algo y buscamos diferentes tipos de resultados que nos permiten hacer cosas mejor. Cómo documentamos, cómo recoleccionamos y compartimos e interpretamos evidencia sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes, nuestro propio aprendizaje para mostrar crecimiento y progreso. Y de por último, pero absolutamente no menos, son las prácticas de autobúsqueda y de dar. Prácticas que estamos pidiendo ayuda y ofreciendo ayuda a nuestros colegas. Entonces, estas son 6 prácticas, pero para los que nosotros estudiamos aprendizaje organizativo, aprendizajes en las profesiones, estas son prácticas esenciales y el desarrollo profesional, como hemos sabido hace muchos años, es si involucramos estas prácticas, si metemos estas en las maneras en cómo los maestros avanzan en su disciplina, entonces estamos apoyando de manera más efectiva su desarrollo profesional. Entonces ahora meditemos en esto de manera más profunda. Me gustaría sugerir que estos dos nos pueden dar un lente para encontrar maneras de cómo apoyar a los educadores en estos tiempos tan disruptivos. Eso es, si vemos los tipos de disrupciones que los profesores están viendo y el tipo de necesidades que necesitan, no solamente necesidades de carga de trabajo, necesidades de conectarse para establecer un sentido de propósito, hay necesidades para desarrollar su autonomía. Estas son semillas donde podemos apoyar el desarrollo profesional. Entonces, si nosotros vemos el tipo de disrupciones que están sucediendo y vemos las imágenes, por ejemplo, en esta diapositiva, entonces estamos viendo innovaciones muy interesantes. Estamos viendo que vemos estas prácticas de aprendizaje donde los maestros están yendo más despacio para poder tomar nota, están experimentando, están aprendiendo de experimentos pequeños, están creando teorías de lo que podría funcionar en su propia comunidad. Tal vez no en otra, pero está funcionando aquí. Se están preguntando, están siendo curiosos y de manera más importante están pidiendo ayuda, están conectándose con colegas buscando consejo o buscando ayuda. Entonces yo creo como y líderes en el mundo de hoy. Entonces, ver los tipos de no solamente innovaciones, pero sino también las reacciones que bien se ven sin esperanza a veces. Entonces, como una expresión de necesidades que las personas tienen y ayudarles a ellos a sostener estos y reunir a otros de maneras pequeñas. Tal vez eso es lo más importante que podemos hacer para apoyar el desarrollo profesional. Eso es cómo nosotros podemos establecer y apoyar este sentido de propósito. Demasiados educadores puede ser que tengan dificultades con este sentido de propósito. ¿Cómo podemos darles permiso para que los
propósitos se puedan describir, que los propósitos se puedan conectar con algo, una meta social más grande de bienestar social, meta, y cómo podemos dar más permiso para experimentación, para adaptaciones que estamos viendo, pero reconocer esas adaptaciones no solo como algo que estamos haciendo solo este año, pero sino como prácticas de aprendizaje importantes que queremos llevar hacia adelante. Tal vez se vea diferente dentro de un año, pero las prácticas deberían permanecer. De muchas maneras, creo que hay varios líderes y los que hacen políticas y educadores que son capaces de hacer esto, pero también quiero simplemente reconocer que para muchos, yo mismo a veces, es demasiado abrumador. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, creo que lo que podemos hacer es recordar continuamente a las personas de recursos de apoyo y de inspiración. Puede ser que yo no me puedo involucrar en trabajo de desarrollo en el momento, pero tal vez en un par de semanas, tal vez tengo un poquito más de ancho de banda, pero si yo sé a dónde ir y cómo comprometerme, entonces ese es un paso importante, un primer paso importante. Yo sé que algunos colegas se están reuniendo y tengo una invitación para unirme a ellos. Perfectos. Si yo sé que tengo permiso para adaptar y experimentar, es perfecto porque está conectado a un propósito moral más grande, más amplio. Tal vez no lo pueda hacer hoy, pero tal vez mañana o la semana entrante lo pueda hacer. Entonces, porque al final de este momento, si hay un final, y me gustaría pensar que sí va a haber un final, debemos recordar que nuestro trabajo no ha terminado. Este momento podría terminar, pero el trabajo de desarrollo que nosotros hacemos con nosotros mismos y que hacemos al servicio de otros educadores, eso no se ha terminado. Y preguntarnos qué vamos a aprender de estos tiempos tan disruptivos. Yo creo que esto es una pregunta muy importante. Entonces, no estoy preguntando qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a poder hacerlo o cómo nos podemos aguantar hasta que regrese la normalidad. Es una pregunta diferente. Estoy hablando de desarrollo, no cómo enfrentar las cosas, pero cuáles presunciones o creencias que estamos viendo que están siendo cuestionadas en este momento. En mi contexto, donde yo opero como padre, como maestro, como investigador, hay presunciones fundamentales y creencias que están siendo cuestionados. Si vemos lo que está pasando, preguntas fundamentales de qué quiere decir ser un maestro, a dónde sucede el aprendizaje y por qué, y qué es lo que vale la pena aprender y por qué. Entonces, estas son creencias y presunciones fundamentales que tienen respuestas que deberían resultar en las conversaciones sobre el propósito moral de nuestra profesión y cómo me conecto con él. No debería ser visto como mecanismos simplemente para aguantar y salir adelante, algo que simplemente nos va a ayudar para salir adelante y luego regresar a la normalidad. Tenemos que preguntarnos cuáles experimentos, cuáles innovaciones están sucediendo ahorita y cómo los vamos a celebrar, cómo podemos celebrarlas en honor de trabajo moral que los educadores están realizando y van a continuar realizando en los meses y años que vienen. Porque sin propósito moral y sin conexión social, entonces no hay ningún trabajo para los educadores. Estos tiempos creo que requieren de cada uno de nosotros que consideremos el propósito moral.
ahora no es el momento para desmoralizarnos. Ahora es el tiempo de remoralizarnos. Entonces, hoy no es el tiempo para aislarnos aún más. Entonces, pareciera extraño ya que estamos aislados por razones de salud, pero aunque estamos distanciados socialmente, ahora es el momento de reconectar, es el momento de reunir, así como lo estamos haciendo esta tarde, reunir pensadores, actores, personas que están jugando papeles en nuestro sistema para considerar cómo podemos servir un propósito más amplio. Y simplemente quiero dejarlos con esta respuesta importante a la pregunta de qué es lo que vamos a aprender. No sé, realmente no sé. Y va a depender mucho de cómo cada uno de nosotros emocionalmente logra trabajar por estas disrupciones. Pero lo que estoy seguro es que nada se va a aprender sin que tengamos una comunidad de apoyo. Nada vamos a aprender sin que cada uno de nosotros entienda cómo ensamblar diferentes bolsas de apoyo común para cada uno de nosotros, para otros educadores. No tienen que ser, estos bolsillos pueden ser muy pequeños, no tienen que ser grandes, pero sin estos bolsillos de apoyo vamos a seguir perdiendo las oportunidades para desarrollar el potencial completo de aprender, de aprendizaje con base en las disrupciones. Y lo hacemos en servicio a los profesionales, los educadores. Estaríamos perdiendo eso si no tomamos en cuenta estos momentos de crecimiento en tiempos disruptivos. Es un desafío, no lo niego, pero el espíritu de esta charla es estimularlos y invitarlos para reflexión y a consideración de cómo podemos apoyar a los educadores a desarrollarse en estos tiempos disruptivos. Y lo que yo esperaría dejarles es que, aunque los tiempos sean difíciles, aunque haya verdadero dolor, verdadero trauma, y es en la fuente de este dolor y este trauma que podemos ver la semilla del desarrollo profesional. Entonces quiero agradecerles tanto por su atención y el tiempo que han dedicado esta tarde a esto, y espero que mis palabras hayan sido de alguna pequeña manera para que se animen a seguir en el trabajo como educadores y apoyo para los educadores en